Aquí también, cuando habla de los movimientos sociales objetivos, dice lo siguiente, con relación al debate mercado-planificación. Una de las críticas fundamentales de la perestroika y de eso llamado reestructuración económica es que el proceso de planificación centralizada del sistema económico soviético había generado muchísimos cuellos de botella que impedían que se generara un sistema de formación de precios más o menos normales en la economía, generando esta doble contabilidad y doble funcionamiento económico entre un mercado oficial y un mercado negro, un mercado no oficial. Y Ludovico Silva plantea la necesidad y apoya la necesidad de balancear de nuevo los sistemas de mercado y los sistemas de planificación en la economía soviética, porque sin una nueva NEP, la NEP fue la nueva economía política generada por Lenin luego de la salida del comunismo de guerra, para tratar de recuperar la capacidad productiva de la Rusia del momento. Sin ese desarrollo de la economía de mercado y de su relación con la planificación, la economía tenía una falla fundamental, que era el sistema de información para la toma de decisiones, el sistema de información para la formulación de la planificación, ya no solo la planificación con base a inventarios, sino la planificación ex ante, lo que se llama la planificación de cantidad de volúmenes de producción y de metas basadas en volúmenes de producción, sino la planificación que vincule de manera proporcionada la oferta y los desequilibrios de oferta que existan en el sistema económico con la demanda efectiva que existe en la sociedad. Y todo eso se había trastocado, es decir, no había un sistema de señales adecuado en la economía soviética que permitiera a los planificadores comprender cuáles eran los cambios en las cantidades y en los productos para generar una planificación proporcionada de la oferta y la demanda. Y eso implicaba restablecer de alguna manera el funcionamiento de los mercados como sistemas de información. Como sistema de información, ahora no solamente de la estructura de planificación central, sino de conocer cómo las unidades de producción y los consumidores, es decir, las familias, los hogares, podían sancionar positiva o negativamente la oferta que se realizaba a partir del sistema de planificación centralizada basada en volúmenes y metas de producción. En la Unión Soviética se generaban estos fenómenos que más o menos se han caricaturizado como que, bueno, se producían toneladas de zapatos sin que se necesitaran todos esos zapatos en la sociedad, o no se producía mantequilla cuando se necesitaba mantequilla. Entonces, estos problemas de desproporción, que por cierto son elementos clave en la concepción de Marx de las crisis, del concepto de crisis, en el funcionamiento de la ley del valor y la ley de la acumulación, no había un sistema de señales y de información adecuado para regular y contener precisamente las crisis de desproporción que se daban también en la sociedad soviética y que se ejemplificaban en la oposición superproducción desordenada o despilfarro de recursos y escasez y carestía por otro lado. Es decir, esta oposición despilfarro, escasez, va a marcar profundamente el funcionamiento del sistema económico soviético. Y aquí, de alguna manera, Ludovico retoma este problema ahora desde el punto de vista ideológico, tratando de plantear que no puede darse una transformación es decir, aspirar a la transición al socialismo por vía voluntarista, sino que hay un proceso de maduración y desarrollo simultáneo de las condiciones objetivas y subjetivas que permiten precisamente correlacionar
el grado de conocimiento subjetivo del funcionamiento del sistema económico con el desarrollo de las fuerzas productivas y del sistema de señales y de información que genera la relación entre oferta y demanda. Hubo una época en que los marxistas ortodoxos plantearon que la eliminación del mercado era una condición sine qua non del socialismo, y lo que está planteando aquí Ludovico Silva es que la transición al socialismo es un largo proceso de transformación de las economías de mercado desde economías en las cuales el mercado funcionaba con base a la anarquía de la producción y el consumo hacia la regulación de la producción y el consumo con base a la planificación y un sistema de información más adecuado. Bueno, luego Ludovico habla ya en el punto 5 de la primera parte de la desalienación. Aquí también es muy importante que veamos la relación ideología-alienación como un concepto clave y la crítica a la teoría del reflejo. Luego vamos a ver un poco cómo en Miseria de la filosofía el concepto de alienación ideológica tiene que ver con la inversión de las ideas. El desarrollo de la libre individualidad tiene que ver con la crítica al poder de la burocracia y cómo la imagen del socialismo queda transformada completamente a partir de la comprensión, y aquí hay una semejanza entre Ludovico y José Rafael Núñez Tenorio. Ludovico por mucho tiempo sostuvo la idea de que el socialismo era el proyecto y el comunismo el movimiento. Eso está en un texto que se llama Teoría del Socialismo, y aquí ya finalmente en el socialismo como problema, el socialismo perdido, Ludovico recupera la concepción de las etapas de la transición al socialismo. Es decir, el socialismo no es más que el tránsito inicial desde la sociedad capitalista, tal cual como se estaba transformando producto de un proceso revolucionario, de cambio revolucionario, con el sello institucional, económico, jurídico y político de la vieja sociedad, y por otro lado, la primera etapa de transición hacia el socialismo, la etapa desarrollada, llamado socialismo desarrollado, hasta finalmente pensar en la imagen de la utopía concreta comunista. Bueno, esto con relación a Ludovico y su recuperación de Lenin, que fue algo bastante polémico en ese momento, porque Lenin siempre fue asociado en el marxismo crítico como si fuese el fundador de la ortodoxia del marxismo leninista. En este texto también Ludovico hace muchísima referencia a una relación que también fue muy polémica, como la crítica de Teodoro Peskov en Proceso a la Izquierda y en el socialismo como problema son temas que Gorbachev de alguna manera tematiza en su proceso de modernización y reestructuración. Es decir, como si Teodoro Peskov hubiese sido un antecedente teórico ideológico de la perestroika en la Unión Soviética. Y eso no es tan lineal así, pero hay temas comunes entre este proceso de la perestroika y aspectos que son tocados por Teodoro Peskov y por Ludovico Silva en ese momento. Bueno, vamos ahora a referirnos al planteamiento contrastante de Núñez Tenorio con referencia a Ludovico. Para Núñez Tenorio, la ideología no es exclusivamente falsa conciencia. La ideología, y eso está claramente formulado en su primer manual, en Introducción a la Sociología Marxista, en el antimanual de Ludovico hay un capítulo extraordinario que se llama Ideología, la comedia de las equivocaciones. Yo recomiendo en esta parte trabajar de manera
comparada en los planteamientos sobre la superestructura ideológica en Núñez Tenorio y este capítulo en específico de Ludovico Silva, porque ahí es donde vamos a observar en el primer momento teórico de Núñez Tenorio, del momento ortodoxo, vamos a encontrar las mayores diferencias en los planteamientos de Ludovico y de Núñez. Núñez Tenorio tiene, como les decía, hay un momento de transición muy importante en su concepción del marxismo y de la ideología, que son los años 70 y 80. En estos años 70 y 80, uno de los pocos analistas o intelectuales o pensadores que ha reconstruido precisamente el pensamiento de Núñez Tenorio es el filósofo venezolano José Rafael Herrera. Dice José Rafael Herrera, y esto es bien importante, en la página 35 de su libro que se llama Tres fundamentaciones de la filosofía marxista en Venezuela. Yo recomiendo esta página 35 como una página central y fundamental para entender el marxismo venezolano desde los años 70 hasta hoy. Dice lo siguiente: Núñez Tenorio fue un pensador hiperkinético e hipercrítico, disidente por naturaleza, diseñador y constructor profesional de mundos y utopías posibles. Hoy es reconocido como una autoridad académica